Call to Repentance 26. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Llamados al arrepentimiento. Todo este año nos hemos centrado nuestras conferencias a demostrar quién es Jesús, por qué vino a este mundo y cómo quiere nosotros vivamos. Ahora, en esta parte de este estudio, veremos en el Nuevo Testamento, ¿por qué vino Jesús a este mundo? El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, o colaboradores cercanos de los testigos oculares. Hombres interactuaron, caminaron y hablaron con Jesús, que lo vieron morir y luego lo vieron de nuevo vivo después de su resurrección. Los documentos son un registro de lo que Jesús dijo e hizo mientras estuvo en la tierra. Ahora examinaremos lo que los testigos oculares escribieron para obtener una comprensión precisa del por qué Jesús vino a este mundo. Muchos cristianos sinceros tienen un entendimiento torcido acerca de la misión de Jesús. No pueden explicar claramente por qué vino Jesús. Por eso, viven una vida que no le agrada a Dios. Es muy común escuchar a la gente decir que Jesús vino a traer paz a este mundo, y a enseñar a todos cómo vivir bien y llevarnos bien. Sin embargo, los testigos presenciales citaron a Jesús dijeron lo contrario, que Jesucristo vino a traer división. Esta incomprensión hace que algunas personas acepten a Jesús y su mensaje, mientras que otras lo rechacen. Mateo 10 del 34 al 35, Juan 7:43, Juan 9:16, Juan 10:19. Otros dicen que Jesús vino para hacernos felices, y para tener una gran vida en esta vida. Sin embargo, los testigos presenciales citaron que Jesús dijo que en este mundo tendremos tribulaciones y muchos problemas, pero que en la vida venidera todo se arreglará, que muestras tanto ese tiempo llegue, nuestras prioridades deberían estar en las cosas eternas que durarán más allá de esta vida. Juan 16:33, Mateo 19 del 28 al 29, Mateo 5 del 11 al 12, Mateo 6 del 19 al 21. Jesús vino para enfrentar el mayor problema de la humanidad, el pecado. Todos los problemas en este mundo son de alguna manera una consecuencia o resultado del pecado, del primer hombre, Adán, nuestro padre. No estoy diciendo que nuestros problemas sean necesariamente el resultado de un pecado específico que hayas cometido. Puede ser, pero lo más probable es que se deban al hecho de que vivimos en una tierra caída y maldita por el pecado. El pecado de Adán afectó tanto a la raza humana, y la tierra entera sufrió los estragos de la maldición de corrupción y muerte, resultado de la tristeza, las dificultades, las pérdidas y dolor que están presentes en este mundo. Génesis 3:17 al 19, Romanos 5:12. Pablo, un testigo ocular de Jesús, escribió que Jesús vino una vez para siempre, para eliminar el poder del pecado, mediante su muerte y sacrificio por nosotros en la cruz. Hebreos 9:26. Mateo, otro testigo ocular, dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. En esta conferencia hablaremos lo que esto significa. Dios creó a la humanidad para que se convirtieran en sus hijos e hijas por la fe en Cristo, pero los seres humanos por sus pecados fueron descalificados para ser parte de la familia de Dios. Primero, definamos lo que es el pecado. El pecado es un acto o una acción contraria a la voluntad de Dios que se expresa en nuestros motivos, pensamientos, palabras y hechos. El pecado es un acto de anarquía, un acto o acción que viola la ley de Dios. La ley es una norma de conducta establecida por la autoridad eterna del universo, del Creador. Dios es la autoridad suprema de gobierno sobre este mundo y sus habitantes, por lo tanto, su ley es la suprema ley en este mundo y su ley es la norma para el comportamiento humano. En Juan 3:4. Todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado, culpable anarquía el quebrantamiento, la violación de la ley de Dios por transgresión o negligencia. Ser desenfrenado y no regulado por sus mandamientos y su voluntad. Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos,
Porque esto es el todo del hombre, el propósito original de su creación, es el fundamento de toda felicidad, el ajuste a todas las circunstancias y condiciones discordantes bajo el sol y el deber completo para cada hombre. La ley de Dios se expresa a través de su palabra, específicamente, de su palabra escrita. Jesús resumió la ley de Dios de la siguiente manera: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37. Este amor no es una emoción, es una acción. El amor a Dios se expresa mediante la obediencia, y el amor por las personas se expresa con nuestros gestos y nuestro trato. Hemos señalado en las últimas 2 lecciones que los seres humanos fueron creados para una posición de gloria como hijos e hijas de Dios. Génesis 1:26, Salmos 8 del 4 al 5, Primera de Pedro 2:9. El Señor nos hizo con la capacidad de recibirlo en nuestro ser y ser transformados a su imagen para representarlo y expresarlo al mundo que nos rodea, para darle el honor y la gloria que Él se merece. Efesios 1:12. El problema es que todos los seres humanos han violado la norma moral de Dios, su norma haciendo de lo correcto equivocado. Por esta acción la consecuencia, no hemos alcanzado el propósito en que fuimos creados. Romanos 3:23. Porque todos pecan deliberadamente, no alcanzan el glorioso estándar de Dios. Los seres humanos, según el diseño de Dios, son seres morales capaces de tomar decisiones morales, capaces de elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. La esencia del pecado es elegir tu camino en lugar del camino de Dios. Cuando tenemos edad suficiente para distinguir el bien del mal, decidimos qué es lo correcto para nosotros en lugar de sometiéndose al camino de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestro propio camino. Sin embargo, el Señor cargó sobre él la culpa y el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Jesús vino a este mundo para restaurarnos al propósito en que fuimos creados al principio, para recobrar nuestra posición de gloria, como hijos e hijas que tiene su imagen, y le dan honor y gloria y alabanzas con su forma de vivir. En Hebreos 2:9 al 10, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Luego, 12 Nosotros los apóstoles impartimos la sabiduría secreta y oculta de Dios que Dios decretó antes de los siglos para nuestra gloria, gloria que ninguno de los gobernantes de esta época entendió, porque si lo hubieran entendido, no lo habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2 del 7 al 8. En las últimas 2 lecciones, hemos visto un pasaje del Nuevo Testamento que es un resumen breve, pero auténtico de cómo Dios restaura a hombres y mujeres pecadores al propósito en que los creó, que sean hijos e hijas glorificadas, y que tengan la imagen de su Hijo. Romanos 8:30. A los que Dios predestinó, también llamó, y a los que a Él también justificó, y a los que justificó, a Él también glorificó. Dios nos llama o invita a venir a Él. Cuando respondemos a su llamado, Él nos justifica, perdona nuestros pecados y nos declara justos y en buena posición consigo mismo. Entonces Él se glorifica en nosotros. Ser glorificado significa ser vivificado con Dios, su espíritu, su naturaleza, su sustancia, su esencia en cada parte de nuestro ser para que podamos expresarlo a Él y su gloria. El sacrificio de Jesús nos limpia de la culpa del pecado, y viene a morar en nosotros mediante su espíritu y vida. Así, nosotros llegamos a ser participantes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. El plan de Dios para el hombre es que seamos saturados de Él y luego lo expresemos al mundo, sin perder nuestra individualidad. Cuando estamos en Cristo, seguimos siendo los mismos y Él sigue siendo el mismo, el Creador, y nosotros somos los creados para expresar su gloria con la forma en que vivimos. Antes de continuar, debemos responder a esta pregunta: ¿cómo puede un ser humano expresar la gloria del Dios infinito, eterno y todopoderoso? Debemos entender que Dios no tiene atributos transmisibles. Los atributos no comunicables de Dios son aquellos que pertenecen a su ser y personalidad esenciales como Dios Todopoderoso. Son solo suyos: su ser eterno, su autoexistencia eterna, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnisciencia,
su omnipotencia, es decir, su soberanía y poder. Los atributos comunicables de Dios se denominan sus atributos morales. Estos atributos lo tienen sus hijos e hijas cuando manifiestan santidad, rectitud, justicia, misericordia, bondad, paciencia, amor. En 1 de Pedro 1:15 y 16, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En Efesios 5 del 1 al 2, dice, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros, fuimos creados para glorificar a Dios expresando sus atributos comunicables. ¿Cómo hacemos esto? Este tema, lo discutiremos con más detalle en nuestra próxima serie. Por ahora, considere estos puntos. Jesús es Dios hecho plenamente hombre, sin dejar de ser plenamente Dios. Jesús no solo abrió el camino para que hombres y mujeres sean restaurados a nuestro original propósito con la muerte de Jesús por nuestros pecados, Él también es el modelo para la familia de Dios. En Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la semejanza de su Hijo, porque Dios, en su presciencia, nos escogió para que llevaran como hijos su semejanza. Jesús en su humanidad nos demuestra cómo los hijos e hijas de Dios deben vivir en este mundo demostrando sus atributos. Él como hijo hacía la voluntad de su Padre. Juan 8:29. Él está ahora en nosotros por su Espíritu para ayudarnos a representar su imagen, y expresar con precisión el carácter de nuestro Creador y Padre. Los hombres y mujeres pecadores necesitan, más que el perdón de sus pecados para ser plenamente restaurados a nuestro propósito original, necesitamos transformación y restauración sobrenatural por el poder de Dios. El plan de Dios siempre ha sido habitar en hombres y las mujeres, y luego expresarse a través de nosotros. De eso se trata la glorificación, ser vivificados con Dios en cada parte de nuestro ser y podamos expresarlo con sinceridad. Pablo escribió que Dios le encargó presentaros la palabra de Dios en su plenitud, el misterio que ha estado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a los santos. A ellos Dios ha elegido hacer notorias entre los creyentes las gloriosas riquezas de su misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:25 al 27. La glorificación es un proceso que comienza cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, y somos participantes de su gloria porque Dios está en nosotros por medio de su Espíritu, pero aún no estamos completamente glorificados o plenamente semejantes a Cristo en cada parte de nuestro ser cuando Él regrese por nosotros. En 1 de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si nos mantenemos fieles a Él, el que comenzó en nosotros la buena obra lo completará en el día de su venida. Filipenses 1:6. Los seres humanos necesitamos más que el perdón de los pecados para restaurarnos a nuestro propósito creado. No solo necesitamos ayuda sobrenatural, necesitamos un cambio o transformación moral que produzca un cambio que modele nuestro comportamiento. La naturaleza humana, todo lo que somos como seres humanos sin acepción, han sido corrompidos por el pecado. Corromper significa alterar el patente original, o contaminarlo. Corrupción es alejarse de todo lo que es puro y correcto. Cuando Adán, el primer ser humano, pecó, violó el mandato que Dios le había dado, y decidió establecer su propio estándar de vida, él eligió lo que está bien y lo que está mal. Adán fue creado para vivir fraternidad y sumisión al Todopoderoso Dios. Al oponerse, se rebeló contra Dios y se puso por encima de Dios, violando su propia naturaleza y se corrompió. Como cabeza de la raza humana, las acciones de Adán afectaron a la descendencia que originó él. Todo humano nace corrompido y con una inclinación quitarle el primer lugar de Dios y de las otras personas. Si vamos a glorificar a Dios, debemos abordar limpiarse de los rasgos de corrupción que hay en nosotros. Señalamos anteriormente en la lección, que los humanos son seres morales capaces de hacer elecciones morales. La moralidad es una norma del bien y del mal. Dios es el estándar de lo que es correcto y justo, lo malo es que todos nosotros creado nuestros propios estándares.
Tenemos que hacer un cambio moral, y pasar de vivir para Dios y no para nosotros mismos. Tenemos que cambiar nuestros propios estándares y vivir para Dios. Jesús murió por todos nosotros, para que recibamos su nueva vida, y nunca más volvamos a vivir para complacerse a sí mismos, sino para agradarle. 2 de Corintios 5:15. Debido a que Dios creó al hombre con libre albedrío, este cambio moral requiere cooperación nuestra. Jesús dijo que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Las primeras palabras de Jesús cuando comenzó su ministerio público fueron: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca. Mateo 4:17 y Marcos 1:15. Después que Jesús resucitó de entre los muertos, envió a sus apóstoles a proclamar el arrepentimiento y la remisión de los pecados. La eliminación y el perdón del pecado es el mensaje de Cristo. Cuando los apóstoles salieron a predicar la resurrección, cuando el pueblo preguntó ¿qué debían hacer?, los apóstoles respondieron: arrepiéntanse y convertirse cada uno de ustedes. Lucas 24 del 46 al 48, Hechos 2:38, Hechos 3:19, Hechos 17:30, Hechos 26:20. La palabra griega traducida convertir, significa revertir, dejar de vivir para uno mismo, y regresar al propósito en que fuimos creados al principio. La palabra traducida arrepentimiento, significa más que un cambio de opinión, un cambio de vida. No podemos cambiar de opinión, sin tomar una decisión moral. El arrepentimiento y la conversión implican un cambio moral, es decir, dejar de vivir para sí mismos y vivir para Dios. Significa alejarse del pecado y dejar de quebrantar la ley moral de Dios, practicar la justicia, y obedecer la norma moral de Dios. Este cambio moral se expresa con los cambios de comportamiento. En Tito 2:15, dice que Jesús dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente santo y correcto. Como ocurre con la glorificación, este cambio moral requiere ayuda sobrenatural. Sin el poder de Dios nada podrá suceder. Los cambios son un milagro de Cristo, quien es el único que recibe toda la gloria para nuestra glorificación. En primer lugar, usted y yo nunca habríamos venido al Señor, a menos que Él nos hubiera atraído. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre que lo trajere, y le dé el deseo de venir a mí. Juan 6:44. Dios, con su Espíritu, nos llamó, os atrajo, influyendo en nosotros, sin violar vuestro libre albedrío. Él llama a nosotros, y nos atrae con su Espíritu. Si respondemos a su llamado, o podemos negarnos, Dios habita en nosotros mediante su Espíritu y el proceso comienza y la glorificación. El Espíritu Santo está en nosotros para capacitarnos para hacer lo que Dios requiere de nosotros. Hagamos como amarlo, y obedecerlo tal como dice su palabra escrita. En 2 de Corintios 3:18, dice: todos nosotros, como a cara descubierta, podemos contemplar en la palabra de Dios, como en un espejo, la gloria del Señor, que se transfigura constantemente en su imagen nuestra propia con un esplendor cada vez más grande de gloria. Pablo vivió con la conciencia tranquila de que Dios estaba obrando en él por su Espíritu. Mientras Pablo se esforzaba por lograrlo, el Espíritu Santo lo ayudaba. Por eso, instó a los cristianos a vivir con buena conciencia. En Filipenses 2 del 12 al 13, dice: ahora que estoy fuera, deben tener aún más cuidado en poner en práctica las obras de Dios, la obra salvadora de Dios en vuestras vidas, obedeciéndole con profunda reverencia y temor. Porque Dios está obrando en nosotros por el poder que actúa dentro de mí. La salvación es la purificación y restauración de la naturaleza humana por el Espíritu de Dios. Se fundamenta sobre la base de la cruz. El Señor nos llama, nos atrae sin violar nuestro libre albedrío, y cuando elegimos libremente volvernos como Él quiere, Él nos justifica, perdona nuestro pecado y mora en nosotros para limpiarnos, y transformarnos para ser como nuestro Padre Celestial. El propósito que Dios tiene es que lleguemos a ser su morada, que nosotros y comencemos el proceso de restauración nuestra vida, por el poder limpiador de la cruz de Cristo, a fin de que tengamos esperanza y nos mantenemos fieles hasta el fin. Mas la semana que viene,